Yo puedo entender quizás que muchos hermanos no levantan la mano porque a lo mejor todos estamos en la misma situación, pasando pruebas, situaciones difíciles, pero yo entiendo también que el solo hecho de que podamos llegar hasta aquí, podamos decir como dijo Shinshon cuando dijo Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. eh, yo creo que a pesar de las luchas, de las pruebas de salud, eh, el solo hecho de podernos reunir es algo tan grande, tan hermoso, porque cuando miramos hacia el resto del mundo, vemos que hay hermanos que están en persecuciones, pero muy graves, muy terribles, una cuestión, o sea, fuerte, fuerte, situaciones económicas, situaciones sociales, situaciones. Yo cuando converso con mi mamá todavía vive en Venezuela y seguramente el hermano Daniel Vidal y su esposa saben lo que es vivir en Venezuela. Y, y yo digo, en verdad, el justo por su fe vivirá, porque mi madre vive por fe, o sea, únicamente por fe, y no le falta nada, pero es por fe solamente. Y nosotros que estamos, digamos, atravesando situaciones, en mi caso son situaciones de salud, que ya llevo años, llevo como 6, 7 años que una, otra y otra y otra, y sucesivamente una tras otra, pero en todas me ha sostenido el Señor. Entonces yo creo que sí, ciertamente tenemos un Dios vivo y poderoso, que su nombre, salvación, Yeshua, es lo que es para nosotros, aparte de que es todo, o sea, Él es Dios, Él es nuestro Rey, y Él nos va soportando en el camino. El Salmo 56 es tan maravillosa las promesas que el Señor nos hace ahí cuando dice el salmista, el día en que temo yo en ti confío. Así que la verdad es que yo los animo, aunque no tengan como grandes cosas para contar, como, porque a veces una persona puede pensar que como no le ha ocurrido una cosa así súper extraordinaria durante toda la semana, no, no tiene un testimonio. No, sí que lo tenemos porque llegar hasta aquí es algo hermoso. Así que es una bendición muy grande, de verdad, mis hermanos. Estas reuniones son personalmente son muy, muy importantes para mí porque yo vivo en un pueblo entre la cordillera y la precordillera y solamente somos 5.000 personas en este pueblo y aquí no hay una congregación de sana doctrina, sino las mismas doctrinas de siempre, la falsa prosperidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, estas reuniones, yo digamos que no, recién me he empezado a congregar este mes con el hermano Cristian, la hermana Margarita y con todos ustedes, pero el resto de los años, yo hace 6 años que estudio la escritura con el doctor Baruch y con Cristian, así que de verdad que han sido una bendición para mí muy grande, muy grande. Y bueno, yo los animo a que no sean mayores cosas que tenga que contar, pero el solo hecho de que estemos aquí es una bendición muy grande. Así que shalom para todos y que el Señor los continúe bendiciendo y sosteniendo. Mi testimonio es muy importante porque el año 2018 estuvo a punto de morir, tuve un accidente en la casa de mi papá. Por guardar la camioneta de mi papá le pedí a un conocido que me ayudara a entrar y no se fijó que estaba y me atropelló. Me fracturé desde la zona pelviana, desde mi estómago hasta la zona pelviana. Me llevaron de urgencia y yo iba orando, le decía, Señor, opérame, 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 por favor, opérame. Yo tenía un problema con mi papá, estaba muy enojada con él y cuando iban en la ambulancia le pedí al Señor que me perdonara y que me ayudara a reconciliar con mi papá. Tenía mucho miedo en la operación que me podían hacer porque yo iba mal. Y sucedió un hecho tan glorioso para mi Señor, tan glorioso, que cuando me llevaron a hacerme el escáner, el Señor no era tan grave, por la gloria de Dios. Tenía sí una fractura leve en la área pélvica, pero la gloria es para mi Señor, no hubo operación. Yo le daba gloria a mi Dios, le decía, Señor, gracias.
Gracias, Padre, pero tuve un tiempo de preparación porque no me podía mover, estaba como paralizada, mis piernas había tenido inamovilidad en mis piernas y tuve que como volver a caminar con tratamiento terapéutico de kinesiología, pero de todo esto sentía mucho dolor, mucho, que para que mi familia no sintiera mi dolor me iba al comedor y me apretaba una toalla para que no gritara. Y un día acostada le dije, Señor, no aguanto este dolor, ayúdame, ayúdame. Y sentí su voz que me dijo, yo en la cruz también sufrí tu dolor, entrégame tu dolor. Y se lo entregué al Señor y hice un compromiso de restaurar mi relación con mi papá, perdonarlo y, y a la vez también de perdonarlo, orar por otros, porque mi dolor no lo iba a centrar en mí, sino que iba a orar por los que sufren, por todas las personas, por niños, ancianos, por mi país, por diversas situaciones que están ocurriendo en el mundo, por nuestros misioneros. Y la gloria para Dios es que el Señor me volvió a restaurar mis piernas a tal punto que volví a conducir. El Señor restauró todo, mi casa, mi familia, a pesar que mi papá todavía no es una persona convertida. Sin embargo, la gloria es para el Señor que está en su mano todavía. Y bueno, estoy en el cuidado de Él, pero fue ese milagro que transformó mi vida. Y nunca me voy a olvidar que en día antes del accidente el Señor me mostraba que te iba a tener algo. Y mi padre levantaba una camioneta muy pesada y justo mi papá me ayudó a pesar porque él estaba enfermo, estaba con neumonía y no podía salir. Y mi padre en ese minuto también él como se reconcilió conmigo. Fue toda una situación compleja que viví y del 2018 en adelante el Señor empezó a cambiar mi vida, mi corazón. Yo era religiosa, pero empecé a tener más relación con Él espiritualmente y eso me fortaleció, me ayudó. Sin embargo, igual siento dolores, o sea, no porque gracias a Dios me salvé de una operación, pero igual siento a veces dolores en esa área pélvica, pero igual le entrego al Señor eso, que Él me siga sustentando y que cuando el Señor interviene, interviene poderosamente. Eso le digo a los hermanos, ánimo, sé que a veces pasan situaciones complejas, difíciles, hay momentos en el tema laboral también o en el tema de salud, pero cuando Dios interviene lo hace muy, pero muy completo. Y yo le doy la gloria al Señor, Amén. porque esto fue para mí un milagro, fue un milagro y lo testimonio siempre. Bueno, me pongo nerviosa. Esto me pasó hace 2 semanas. Iba cuando yo trabajo bueno, trabajaba de noche, pero renuncié a mi trabajo, el cual dije, bueno, también hago aplicación en mi auto, el cual me iba llevando a una clienta por carretera y resulta que, bueno, ahí en la pista que me iba, pasa un tráiler llevándome, pero la verdad es que por la gloria del Señor, ¿no? Y su bendita, eh, que nos bendijo, nos protegió y no sufrimos, porque la verdad yo sentía que el auto se iba a dar como vuelta, pero lo único, o sea, se pasó en mi cabeza nada más todas esas cosas, pero solamente lo pasó así como llevando toda la parte del conductor de esquina a esquina. Y fue algo impresionante, la verdad, para mí, porque en ese momento frené y quedé, o sea, en ese momento con la chica que vino conmigo, la muchacha, gritamos y yo frené y fue pero algo impresionante, la verdad, porque sí me asusté y me quedé así como en blanco y no reaccioné en ese momento, y después cuando reaccioné di gracias a Dios porque
Él fue el que hizo el milagro de que gracias a Dios no sufriéramos ninguna de las dos, ningún rasguño ni nada, simplemente el auto nada más, pero cosas materiales, como dice, esas cosas no importan, lo importante es que el Señor tuvo misericordia y me sostuvo en ese momento. Y aquí estamos, hermano. Y eso, darle las gracias a mi Señor, porque yo no lo veo, pero sé que Él siempre está ahí guardándome, y me guardó en ese momento, y como siempre. Y bueno, ahora me quedé sin lo uno y sin lo otro, porque había justo renunciado a mi trabajo de noche y el auto también que quedó dañado. Bueno, pero dejamos ahí Dios y que sea lo que Dios quiera. Y ahí continuamos siempre con el Señor para adelante, ¿no? Con sus caídas, sus levantadas, pero ahí estamos. Siempre Él sosteniéndonos de las manos. Pero gracias a Dios, como digo, ¿no? A mi familia, a todo le digo, a mí no me pasó absolutamente nada, ni a la niña que vino conmigo. Y eso es lo que uno valora, que el Señor nos da oportunidades. No sé, de repente pienso, yo pienso que de repente puede ser que de repente al renunciar a mi trabajo dije, me enfoqué, voy a solamente a dedicarme a trabajar en aplicación y ya no trabajar de noche. Pero no sé, solamente Dios sabe del por qué se dio estas cosas y aquí estamos, aquí. Bueno, por la Sí, mi bendita hermano. gracia del Señor. Muchas gracias. Casi no tengo experiencia y también me pongo nerviosa. Cuando empezó y comentó usted, hermano, bueno, primeramente Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Shalom, muy buenas tardes desde Sonora, México. Eh, somos muy mal agradecidos. Somos muy mal agradecidos. Bueno, yo muy mal agradecida porque con Dios, porque eh, nosotros, por ejemplo, yo ahora, bueno, ya me revolví, pero somos mal agradecidos porque tenemos todo. Lo tenemos todo. El Señor desde que amanece nos abre los ojos, nos permite que nos levantemos, nos permite que veamos el sol, el viento, que estemos aquí, yo con mis animales y con la respiración, con la oportunidad de ver a nuestros hijos, nuestros nietos, mis padres, mi esposo, ver a la gente, disfrutar de la mañana, disfrutar una comida, de poder caminar. Somos muy mal agradecidos. Y cada segundo nuestro Señor Jesucristo nos hace un milagro. Y muchas veces decimos, ay, no ha hecho nada con nosotros, no hace nada, no se hace. Cada segundo para mí, cada segundo que pasa en mi vida, para mí es un milagro de Dios. A pesar de los problemas que tengo, que estoy atravesando problemas con mis hijos, con mi papá, pero sigo confiando en el Señor. El Señor tiene el control de todo. Él está sentado en su trono y Él está observándonos a nosotros 24/7 desde adentro hacia afuera, ve nuestro comportamiento, nuestro pensar, nuestro actuar, cómo, cómo nos mostramos en esta tierra hacia los demás como hijos de Dios y, y hay que luchar por eso, porque no podemos hacer quedar mal a Dios, no podemos hacer quedar mal. Es el último tiempo y tenemos que trabajar muy duro para que más almas se salven. Pero sí, somos mal agradecidos. Lo tenemos todo. A pesar de que tenemos problemas, lo tenemos todo. Somos millonarios, somos ricos, tenemos vida. Tenemos la oportunidad y la esperanza de cambiar todavía más nuestra forma de actuar en esta tierra. Porque el Señor viene en breve. Todavía falta, pero Él sabe qué día y qué hora, ¿verdad? Eso yo quería decir, que me da pena de que uno se queda callado. ¿Cómo no hay que agradecer? Hay mucho por qué agradecer a pesar de los problemas que tengamos. Y Gracias, mi hermano. sigamos orando, intercediendo unos por otros y seguir luchando. A lo mejor me expresé mal, pero bueno, no tengo mucha experiencia hablando así en público. Gracias, No, hermano. Dios les no, ningún shalom. problema, hermano. Gracias. Y entendemos su corazón y sabemos que en Cristo tenemos las riquezas que el mundo no nos puede dar. Sí, Así sí. que, No, nada, somos malos y el Señor sabe todas las pruebas que estoy atravesando.
y son duras pruebas, pero está con nosotros y Él nos sostiene de su mano y Él sabe lo que hace en su misericordia, Él no se equivoca, Él es perfecto, por eso es Dios todopoderoso. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana. Gracias por compartir. Gracias. Hermanita Nidia, si puede abrir su micrófono, por favor, ahora. Dios les bendiga. Yo soy puertorriqueña, ¿verdad? Vivo en Estados Unidos eh, y quería testificar que uno siempre está orando por sus hijos, ¿verdad? Y ayer, para la gloria de Dios para bendición mía, mi niña se bautizó de 16 años y está en los caminos de Dios y en agosto, si Dios me lo permite, a pesar que estoy de estos de salud y todas esas cosas, seré abuela. Y eso era todo para la gloria de Dios y que Dios nos siga bendiciendo a todos y cuidándonos a cada uno. Sí, perfecto. Adelante. Está con la bendición de Dios y aquí se escucha bastante fuerte, por eso les preguntamos. Queremos compartir, hermanos, en el amor del Señor, nuestro testimonio de cómo el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz. Fue hace aproximadamente un poco más de 5 años, cuando el Señor nos llama con mano dura. Mi esposo en la adolescencia había profesado fe en Cristo, pero se fue al mundo. Y para hacerlo bastante breve, porque hay bastante que testificar, el Señor nos sacó a ambos con mano dura, hermanos. Y nos sacó con una instrucción incómoda e imposible para nosotros estando en el mundo. Correcto. Algo imposible de cumplir para darnos lo que realmente nosotros necesitábamos. No éxito, no reconocimiento, no bienes de este mundo, no aceptación, sino, hermanos, la verdad de su voluntad, su misericordia, su gracia, perdón, vida, salvación. Nos dio una familia, me dio un esposo, a mi esposo le dio una esposa, nos dio 2 hijas, que son bendiciones que no se pueden comprar ni con todas las riquezas de este mundo, hermanos. Correcto. Así es. Cuando estábamos en el mundo, amados hermanos, estudiamos por toda nuestra vida. Yo me gradué de radiólogo y me especialicé en el área de resonancia, tomografía, de citometría, estudios especiales. Y era un especialista en eso. Trabajaba en 3 instituciones por la situación del país. Mi esposa trabajaba en 2 como médico. Mi esposa es médico y duró 2 años en el área de ginecología. Y cuando le faltaba 1 año para graduarse, ahí fue cuando el Señor la tomó con mano dura, porque ella era la más dura. Yo era el que tenía, el que compró una vez, cuando era un alcohólico y un vicioso, y un adúltero y un fornicario, compró esta palabra, lo cual es cuando la compré, vamos a decirlo así, en la carne me dolió porque costaba una caja de cerveza. Pero esta poderosa palabra fue la que nos sacó de la destrucción de vida que vivíamos aún en plena juventud, en pleno, como llama mucho, en pleno apogeo. Así que, sí, fue un diciembre del 2020 cuando, como mi esposo dice, fue que el Señor me llamó con mano muy dura, hermanos. Correcto. Porque yo amaba lo que hacía. Sí. El Señor me sacó de ese mundo de hospitales, de clínicas, en lo que yo confiaba que era mi futuro asegurado. Eso era lo que yo creía, hermanos. Sí. Y el Señor me sacó de ahí. Era un mundo donde ambos trabajábamos, como dice mi esposo, él tenía 3 trabajos, yo tenía 2 trabajos. Estaba yo culminando mi 2.º año de posgrado y estábamos esperando a nuestra primera hija, llamada Sara Daniela. Sí. Meses después, el Señor también lo llamó a él igualmente con mano dura, hermanos. Sí. Quedándonos los 2 sin empleo, con una niña pequeña de meses y esperando nuestra segunda hija, llamada Talita Kumi. Sí. Amados hermanos, a nosotros no nos llevaron al cielo, no nos llevaron al infierno. Así es. No nos llevaron al otro lado del mar. No fue una voz audible, sino la autoridad de su palabra. Sí. A nosotros nos pasaron 3 años donde nos pusimos con los cachetes, lo teníamos así, hermano. Sí. Chupado del hambre que pasamos y nuestras hijas robustas, gordas,
aún en la situación donde estábamos, el Señor protegió a nuestras hijas y el Señor siempre estuvo con nosotros. Así es. Siempre estuvo con nosotros. Para hoy poder hablar lo que hablamos, nosotros padecimos. No fue que nos dieron un beso, nos agarraron por la mano, como muchos dicen, que el Señor Jesucristo los agarró por la mano, los llevó al cielo, los sentó en una silla. Eso no pasó con nosotros. Fue duro, fue difícil. Pasamos mucha hambre, muchas necesidades. Y aún aquí en este país, aún tenemos muchas necesidades. Y el único que nos sostiene es nuestro Señor y Salvador. Así es. Hoy entendemos, hermanos, que todo lo que necesitábamos era perder. En ese desierto perdimos el empleo, perdimos posesiones, bienes materiales, perdimos peso, como les está diciendo mi esposo, pero en ese mismo desierto el Señor nos enseñó que cuando Él llama, Él también acompaña, Él también corrige, Él también exhorta, Él también levanta, Él también nos forma el carácter conforme a su voluntad. Correcto. Él, hermanos, en ese desierto nos proveó y creemos que nos proveerá lo suficiente para que su voluntad se cumpla sobre nosotros. Exacto. Mientras el enemigo nos hablaba a través de quienes más nosotros amábamos, porque nuestros padres, nuestros hermanos y quienes decían ser nuestros amigos nos dieron la espalda por tomar el camino de Cristo. El Señor nos exhortaba a través de su palabra y a la vez nos levantaba y nos decía: niéguense, tomen su cruz y síganme. Correcto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y yo añadiré, soy yo. No es su propia fuerza, no son sus títulos, no es su éxito, sino que voy a ser yo. De esa manera el Señor, hermanos, nos levantó, nos alentó, nos fortaleció. Así es, hermanos. Nos dio de su conocimiento. En ese tiempo, amados hermanos, muchos dijeron estas palabras: déjenlos quietos, están locos. Ahora dicen que van a ser perseguidos, que la iglesia no se va en cualquier momento, que el anticristo se va a revelar, que se está levantando una generación mala y perversa. Déjenlos quietos, que se mueran de hambre. Pero no pasó lo que muchos dijeron. El Señor siempre nos respaldó, siempre Amén. Estuvo ahí, siempre. Y aún aquí estamos en este país, Venezuela, y como dijo la hermana hace un momento, sí, hermana, aún aquí pasan muchísimas cosas. Así es. Muchísimas cosas, de las cuales estando aquí no podemos hablar, por precaución. Pero nosotros sabemos que mientras las cosas se coloquen más difíciles, porque la salida está cerca, la Amén. verdadera salida. Porque así pasó con el pueblo de Israel. Las cosas se pusieron peores. Tuvieron que buscar su propia paja para hacer los bloques, pero era porque la salida estaba cerca, y una Amén. salida gloriosa, para la gloria del Dios bendito que está en los cielos, Así al cual es. damos gracias. Nuestro testimonio es demasiado largo, y esperamos en el Señor que por su misericordia lo conozcan completo, porque es muy largo, es de horas. Sí. Y tenemos fotos de lo que éramos, también cuando estuvimos en el desierto, cómo nos pusimos flacos, cómo estábamos con la palabra, cómo estaban nuestras hijas, donde nuestras hijas la única fruta que comían era el mango, no tenían una manzana, no tenían un chocolate, pero estaban robustas, estaban nutridas. Sí. El Señor la sostuvo, y pasamos todo lo que pasamos, y damos gracias al Señor, porque si no pasamos por eso, hoy no supiéramos por su misericordia las muchas cosas que han de acontecer en estos días venideros. Amén. Amén. Así es. Yo tengo una escritura para nuestros hermanos que han compartido su conversión, que nos dice en 1 Corintios del 26 al 31. La bendita palabra del Señor Jesucristo dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Debemos de pasar Amén. por el desierto, como nos decían muchos hermanos, para saber que tenemos a nuestro primer amor, el Señor Jesucristo, que nos acoge. Porque como dice la palabra del Señor, al que más perdona, más ama.
nuestro Señor Jesucristo. Y así nos ha pasado con nosotros, para dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Perseveremos hasta el fin, sabiendo la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Y el guerrero ahí no tiene ninguna palabra. Un saludo. Tengo un versículo, Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas serán añadidas. Amén. Sigue adelante. Otro. Génesis 1. Bueno, en principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desnuda y vacía, las tinieblas estaban de la faz de la misma y el espíritu de su mismo, la faz de las aguas. Amén. ¿Por qué Dios guarda el silencio? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en nuestra vida espiritual. A lo largo de las Escrituras, casi nunca sabemos por qué Dios hace o no hace ciertas cosas, sino que más bien nos revela quién Él es y su carácter. Por ejemplo, ¿por qué se desató la tormenta? Esa es la tormenta, por supuesto, cuando Jesús estaba durmiendo. El texto no nos dice por qué. ¿Por qué la mujer sufrió la pérdida de sangre durante 12 años? El texto no nos dice por qué. ¿Por qué a Job perdió todos? Dios no le dice a Job por qué. Lo que sí nos dice en la Escritura es quién estaba en medio de la tormenta. Nuestro Señor Yeshua Jesucristo. ¿Quién estaba ahí entre la multitud cuando la mujer buscaba sanación? ¿Quién estaba ahí en el medio del torbellino planteándole a Job 77 preguntas a lo largo de 42 capítulos sobre quién es Dios y cuál es su carácter? No es suficiente para nosotros como creyentes la pregunta de por qué suceden las cosas o por qué se tardan tanto en resolverse, en lugar de preguntarnos quién es el que nos acompaña en estos momentos de duras pruebas y de tormentas. Porque todos hemos pasado por momentos difíciles o tormentas y muchos de nosotros todavía estamos pasando por estos momentos. Simplemente no preguntemos por qué, pero preguntemos y tenemos que reconocer que Jesucristo es el que camina con nosotros durante estos tiempos. Disculpen que está en inglés esta lámina, el dibujo, pero sé que van a entender. Esto es por supuesto cuando Jesucristo en Marcos se subió al bote con los discípulos y se quedó dormido. En Marcos 4:35 se dice, ese mismo día al caer de la noche Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. En ningún momento Jesús dijo, quizás vamos a llegar ahí, o quizás vamos a llegar debido a una tormenta. Él no dijo eso, él dijo, pasemos al otro lado. Vemos en Marcos 4:38 que él estaba en el popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perecemos? Importante eso, ¿cierto? Si ponemos atención, nosotros también cuando estamos en medio de una tormenta, nos preguntamos a ese Señor, Señor, ¿no te importa? Yo lo he hecho. Yo digo honestamente, yo lo he hecho. Ahora en Marcos 4:40, su discípulo les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ese texto original no constituye ninguna reprimenda, sino un amable recordatorio de que hay que tener fe en Él. La mujer sufriendo la pérdida de sangre durante 12 años. 12 años, hermanos y hermanas. Recordemos qué significaba eso en esos tiempos. En Levítico leímos qué es lo que significaba. Que eran realmente aislados las mujeres si tenían esta pérdida de sangre. Completamente solitaria. Esta mujer hubiera estado durante esos 12 años. Porque de acuerdo a los tiempos de ellos, de acuerdo a la ley en Levítico, donde ella iba era impura.
Si se sentaba en un lugar, era impuro. Donde caminaba, era impuro. Y definitivamente ella no podía tener contacto con nadie. Incluso físico, contacto físico. 12 años. ¿Qué es lo que hizo ella? Como todos sabemos, empujó a través de todas las personas para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver el texto en la Escritura ahora en detalle. En Marcos 5, del 27 al 34 dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar, aunque sea un manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor, se acercó y arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y que sanada de tu enfermedad. Una pausa, hermanos y hermanas. Este recuento histórico en la Biblia, porque es verdadero, no es una historia, es algo que sucedió, exacto como nos dice la palabra de Dios. Como esa mujer tenía esa perseverancia para seguir y tocar, solamente tocar su manto. Qué fe, ¿cierto? A pesar que ella estaba sufriendo por 12 años. Eso tiene que haber sido una vida, pero realmente triste, sola. Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? La llamó hija. No la llamó mujer, no la llamó pecadora, la llamó hija. Eso nos demuestra que nuestro Señor Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros personalmente, íntimamente, y nos llama también hijo o hija. Es una relación realmente personal que el Señor tiene con nosotros y sabe lo que nosotros pasamos. Vamos a ver eso pronto. El texto importante que quiero que veamos en Romanos 5, versículo 3 al 5. Y solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Puse en rojo, texto rojo, tribulaciones. La palabra griega original que se utiliza en este texto es thlipsis, que significa presión abrumadora, pero una presión, pero muy, muy fuerte. Sé que la tribulación es algo doloroso. Nosotros sabemos que es doloroso. Hemos visto en pruebas de enseñanza anteriores que el oro no es oro hasta que pasa por el fuego. Pasar por el fuego es algo muy, muy doloroso. Pero también tenemos ahí esperanza en rojo. La palabra griega original que se utiliza ahí es elpis, que significa expectativa confiada de algo bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que después de la tribulación, como nos dice en esta palabra, va a producir perseverancia. Y la perseverancia produce el carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Eso, lo que viene del Señor, todo lo que viene del Señor es bueno. Y tenemos que tener ánimo, hermanos y hermanas. Es difícil, entendemos eso. No es algo que nosotros decimos nomás por puras palabras, nosotros lo hemos pasado, lo hemos vivido. Así que sabemos lo difícil que es. Pero sí sabemos que el Señor es fiel. Y Él nunca, nunca nos va a abandonar. Amén. Amén. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado.
Sí, el Señor sabe las cosas que nosotros pasamos. Recordamos una de las palabras, los cuentos, lo que pasó muy importante con Lázaro. Jesús lloró, así que Él sabe lo que nosotros sentimos. Por eso que esta escritura es tan importante, que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso es muy, muy importante, lo debería dar ánimo a cada uno de nosotros. Terminar con esto. De nuevo, lo del bote. Una imagen, por supuesto, de Jesús no era así, pero una imagen. En comparación con un bote vacío. ¿Por qué decimos ahí? Puede que parezca que el Señor a veces está durmiendo durante nuestras pruebas, pero Él no está ausente. Hay una tremenda diferencia. Así que les damos ánimo que reciban la paz del Señor, porque Él es fiel. Hay algo que el Señor no puede hacer, hay una pura cosa que el Señor no puede hacer en su palabra, que dice que no puede mentir. Y su palabra es fiel. Sabemos que a veces las cosas se demoran y eso duele. Sabemos eso. Y a veces pensamos, ¿por qué el silencio, Señor? ¿Por qué el silencio? Pero no significa que Él está ausente. Él está obrando en nuestras vidas. Algo de purificación para que seamos el oro, seamos la luz que el mundo va a ver, que va a ser Cristo en nosotros. Bien. Así que un muy, muy breve mensaje, muy corto, pero es para darle ánimos a todos ustedes. Que por favor sigan adelante, no se rindan. El Señor es fiel. La palabra acaba de decirnos algo que me llega a mí muy profundo, y es que el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo. Y yo creo que en estas situaciones tan difíciles, y lo digo por experiencia propia, ahorita el hermano Daniel nos contaba su experiencia de todo lo que pasaron y toda la hambruna y toda la situación. Pues yo pasé algo similar durante muchos años. No fueron 5 o 2, fueron muchos años. Es decir, toda la crianza de mis hijos, porque los crié sola. Entonces, un solo ejemplo que les voy a dar es, a mí se me dañó la nevera y yo no tenía cómo comprar una nevera. Y no había plata para hacer mercado, entonces sacaban los rezagos de las frutas y las verduras y eran paqueticos de 1000, que son esas frutas que ya se van quedando ahí, que están un poquito dañadas. Y yo doy el testimonio que aquí el Espíritu Santo mantenía el mercado que me daba, lo mantenía perfecto durante más o menos 15 días. Y ahí, en todos estos años, he conocido al Espíritu Santo. Y Él ha sido mi consolador, mi guía, me ayuda. Hay momentos en donde lo ignoro. Hay momentos en donde le hablo al Señor Jesucristo, pero no a través del Espíritu Santo. Y Él me hace un llamado de atención con cariño y me dice, aquí estoy yo. Entonces, yo sí quiero dejarles esa invitación. No nos olvidemos de Él. Él es el Señor Jesucristo que nos dejó aquí para que podamos tener esa fortaleza. Sea la situación que sea, estemos solos, estemos acompañados, Él es nuestro consolador. Él es el que nos da todos sus frutos para poder salir adelante y sacar adelante estas situaciones tan difíciles, porque Dios nos moldea y Dios nos necesita moldeados para poder conocer su poder. Si todo lo tuviéramos fácil, para Dios es muy fácil decir yo te doy todo, solamente pídelo. No, Él necesita probar nuestra fe. Él necesita saber que nosotros somos ese hierro que se deja pulir, ese oro que se deja pulir, ese diamante que está ahí en bruto y necesita para el reino, y que seamos testimonio día a día, simplemente saludando al enemigo, simplemente sonriendo, simplemente amando, pero a través del Espíritu Santo. Un pequeño guerrero quiere compartir algo. Un versículo de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Owen, hermano, si quiere abrir tu micrófono.
tal? Sí, para compartir algo, bueno, de los testimonios, yo también he tenido uno hace poco, pequeño como algunos, pero importante, y es sobre todo el tema de la congregación. Hace como un mes preguntaba casualmente aquí cuando comencé que el tema de las lenguas y tal, y bueno, yo me congregaba en un lugar donde se veía mucho el tema de las lenguas y esto. Terminé decidiendo buscar otro lugar de sana doctrina y bueno, gracias a Dios, después de rezar, orar, pedir demasiado, en el lugar donde me encontraba, si era el lugar donde indicaba, pues hasta ahora me he sentido bastante bien, que corresponde toda la enseñanza a lo que se está escrito en la palabra del Señor y bueno, la verdad es que me alegro sentirme bien porque ha sido la primera vez que honestamente sí me he sentido parte de un grupo donde todos estamos buscando lo que dice el Señor y no lo que dice el hombre, que creo que es lo más importante al final, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi experiencia, mi testimonio de lo que he conseguido a través de la oración. Listo. Amén, mi hermano. ¿De dónde es, hermano? Yo soy de Panamá. Panamá. Ok, perfecto. Gloria a Dios. Bienvenido, mi hermano. Un gusto tenerlo con nosotros. Amén. Ok, ¿alguien más antes que empecemos un tiempo de oración? No. No, Victoria. Sí, adelante, puede abrir su micrófono. Saludos a todos, hermanitos. No sé si se recuerdan la semana pasada que yo les pregunté que si me podían recomendar dónde congregarme. Y es algo, perdónenme si no sé cómo expresarlo, pero como soy nueva en esto, viendo un video del hermano Baruch y del hermano Cristian, algo me pasó como que andas buscando, si estás en el lugar correcto. Y me bien emocionada esperando este día. Muchas gracias a todos los hermanos. Mi familia y yo queremos conocer más a Jesús. Así es que gloria a Dios por esto. Hola mis amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente, los fortalezca en el nombre de Jesús. Es siempre una bendición escucharlos a todos, escuchar sus corazones honestos y sinceros delante de la presencia del Señor es lo más lindo que tenemos, así que es un regalo y les agradezco mucho porque pueden compartirlo con nosotros. Y solamente quería recordarles Gálatas 6-9 que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. El Señor es soberano, el Señor tiene todo bajo control y su silencio es precioso. A veces queremos respuestas porque somos impacientes, porque la ansiedad comienza a ganar espacio en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, pero el Señor es fiel, el Señor está ahí, su oído está atento, Él nos escucha. Aprendamos a clamar a Él y a esperar con paciencia. Él va a responder. Tenemos el amén y el sí de Él. Así que Dios los bendiga, hermanos. Les amamos mucho en el Señor.